Mi nombre es Carlos Farina, director técnico del laboratorio Farvic de Argentina, y desde aquí, gracias a la buena disposición de laboratorios Bimofar, estamos en contacto con ustedes para tratar de intercambiar conocimientos con respecto al tema de los oligoelementos o minerales traza en la suplementación de los bovinos, tanto de carne como de producción lechera. Vamos a abordar este tópico, no sin antes comentarle que la utilización de los productos inyectables no es nada más que una parte, una suplementación que debemos dar como un complemento de aquello que el animal recibe diariamente como comida. No podemos pensar bajo ningún concepto que lo que el animal reciba como una suplementación inyectable va a ser suficiente para que el animal viva, produzca, se reproduzca y obviamente nos brinde a nosotros una alta rentabilidad en la explotación ganadera. Por lo tanto, primera premisa, la utilización de los inyectables debe ser primero acompañada con un correcto diagnóstico y para eso la recomendación de sugerirles a todos ustedes que visiten a sus veterinarios y que le hagan caso al asesoramiento que ellos le brindan. Las condiciones fundamentales es que nosotros estamos en diversos tipos de explotaciones, algunos como vemos aquí en un criadero de terneros y terneras para reposición de lechería, como en este caso en Ecuador, con un colega venezolano que nos acompañaba en ese momento, como en este caso también explotación de vacas, que son obviamente originarias de la zona, alimentadas también a pasto. El pasto es el elemento fundamental que el animal recibe normalmente en nuestras explotaciones. Pero también es fundamental conocer la calidad del agua que nosotros estamos brindando. Un elemento que, por cierto, es bastante dejado de lado por todo lo que son los nutricionistas, especialistas en el tema, tratando siempre de abocarse a lo que son las proteínas, la energía y las fibras, los hidratos de carbono, pero descuidando particularmente la calidad del agua. Nosotros creemos que uno de los fundamentos de nuestra explotación está particularmente dado por la calidad, cantidad y buena disposición del agua que reciben nuestros animales. Para esto debemos conocer qué calidad de agua contamos. Aquí en este cuadro podrán observar ustedes cuáles son las diferentes conductividades, es decir, la cantidad de sales que hay en el agua. Recordemos que el agua no es nada más que H2O, es H2O, su composición química, pero además una gran cantidad de sales que la componen. En este caso vemos que un agua de 0 a 2 milimoles es excelente. De 2 a 4 es apta para consumo humano y animal. De 4 a 6 es utilizable para todo tipo de ganado y aquí comienzan los problemas. De 6 a 8 es apta para ovinos y caprinos, pero limitada para bovinos. Y mayor de 8, es decir, aquellas salinidades que están por encima de 5.1 gramos de sales por litro, no son recomendables para el ganado. ¿Qué quiero decir con esto? No para que se aprendan este cuadro, sino que a pesar de que el agua pueda ser muy salobre, no significa esto que sea útil para el animal. El animal necesita un equilibrio sobre la calidad de agua que reciba. Entonces, por lo tanto, es muy importante considerar que el análisis de agua nos brinda a nosotros un valor, una condición determinada para que el animal esté consumiendo la suficiente cantidad y calidad de agua para su explotación. También los componentes como los cloruros, también los componentes como los sulfatos. En esto quiero detenerme porque en tierras como las venezolanas hay una gran cantidad de sales, de sulfatos en el agua que interfieren y sobre todo provocan efecto laxante en los animales.
provocan interferencias en la absorción de cobre y de zinc. Por lo tanto, mis amigos, esto que estamos dando aquí como una especie de introducción a la alimentación de los animales está abocado particularmente a conocer qué calidad de agua consumen nuestros animales. Los minerales en sí mismos son nutrientes que en pequeñas cantidades nos brindan a nosotros la chance de obtener un requerimiento para que nuestras vacas, nuestras mautes, nuestros terneros y nuestros novillos puedan llegar a obtener una ganancia de peso adecuada o produzcan lo que normalmente decimos un ternero por vaca por año. Los minerales los dividimos en estructurales, macro o microelementos, y microelementos como el sodio, potasio y el cloro. Hoy particularmente vamos a hablar sobre los microelementos, los que denominamos elementos traza: cobre, zinc, manganeso, selenio, azufre, cobalto, yodo, son algunos de los microelementos que consideramos vitales para la vida de los animales. Aquí vamos a ver una figura que por repetida no deja de ser cierta, y es la siguiente. Las carencias normalmente no se ven sino hasta cuando comienzan a hacernos perder dinero. El síntoma de una carencia es lo que sería para el iceberg lo que es observable, mientras que la parte de abajo es lo que nosotros no vemos, lo que denominamos carencias subclínicas. Por eso es que cuando observamos un síntoma en un animal, una vaca que se nos cae, un ternero que se quiebra solo, animales que a lo mejor no están con el pelo como corresponde en cuanto a la pigmentación, nos están brindando una observación. Esa observación, mis amigos, es la parte que estamos viendo. Miren ustedes lo que es lo siguiente. Cuando entramos en una carencia mineral, venimos normalmente en lo verde y empezamos a deprimirnos en lo amarillo. Aquí, lo primero que hace un animal es romper su capacidad inmunitaria. Cuando empezamos a tener déficits nutricionales, sobre todo con respecto a temas de macro y microelementos, encontramos inmunidades afectadas, es decir, animales que se enferman más fácilmente. Seguimos con esa característica y seguimos dándole más carencia a ese animal y observamos que su alta producción no la puede lograr, es decir, que vacas que están preparadas para producir 20 o 30 litros de leche empiezan a producir 18 o 12 litros de leche. Y así sucesivamente hasta encontrar que directamente ya no producen ni un ternero y dejan de producir leche, por ejemplo. Finalmente, cuando encontramos el piso, recién ahí observamos clínicamente muchas veces signos clínicos en el animal, como por ejemplo problemas a nivel de la conformación de hueso. ¿Qué queremos explicar con esto? Queremos explicar que, así como explicábamos con la figura del iceberg, también lo podemos explicar con el funcionamiento dentro del animal. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que uno de los signos que nos observamos en la reproducción es que el animal esté en celo. El fósforo es uno de los elementos fundamentales para la producción del celo de los animales. No hay buena ni correcta ovulación en las hembras si no tenemos buena cantidad de fósforo. El bimofos que aquí estamos observando es un producto que inyectado a los animales nos brinda el aporte del fósforo necesario para que ese aparato reproductor, para que ese órgano que es el ovario funcione correctamente y no entre en lo que se denomina anestro. Por lo tanto, animales que están en anestro podemos sacarlos con el bimofos, aplicándole fósforo para que se rompa ese silencio que tiene el animal en un anestro. En cambio, es mucho mejor y más fácil prevenir. Una vaca cuando va a parir necesita estar en condiciones para que, con buena cantidad de fósforo, pueda llegar a tener a posteriori, después del parto, una rápida y correcta involución uterina y una rápida y correcta ovulación posparto. Recuerden, el fósforo es fundamental, es un macroelemento que se acumula
tanto en hueso como en músculos, pero es fundamental que nosotros nos estemos aportando y suplementando en cada uno de esos momentos críticos del preparto para que nuestras vacas paran bien, no se caigan por deficiencias de calcio y porque necesito inexorablemente que esa vaca, después de parir, entre otra vez en celo. Y obtengamos esto. Se darán cuenta que estoy hablando y mostrándole todas fotografías que hemos sacado en el propio territorio venezolano. Pues tenemos hace mucho tiempo una altísima experiencia en el trabajo tanto de limoneros, carora, hacienda híbrida y obviamente en aquellas zonas del Alto en Mérida, por ejemplo, también sobre Holstein, como vamos a ver más adelante. Bueno, la revisación de las hembras es fundamental para poder detectar no solamente vacías y preñadas, sino para poder detectar también qué características tenemos en ese aparato reproductor. Vamos a hablar entonces de las características de tres elementos fundamentales: zinc, cobre y selenio. Funcionan como equilibrio ácido básico, pero particularmente porque conforman parte de las enzimas que median la estructura química de todo lo que es el funcionamiento celular. Ustedes saben que para que pueda funcionar un tejido tienen que funcionar las células. Es como en un gran país. Si no funcionan las estructuras individuales, que son las familias, se viene produciendo un desequilibrio en todo lo que es el tejido orgánico de esa población. Entonces, estas células necesitan de reacciones químicas en concentraciones específicas de estos minerales. Miren esto lo que pasa con la respuesta inmunitaria. ¿Recuerdan lo que hablábamos hoy? Que si decíamos que a donde bajaba la respuesta inmunitaria, buscábamos seguramente un déficit por parte de cobre, zinc y selenio, que son los que responden particularmente a una mala respuesta antigénica. El antígeno, cualquiera bacteria o virus, es tomado por los anticuerpos, es conformado y destruido. Para que esta respuesta sea vial, sea vital y sea fisiológica, necesitamos de la mediación de los minerales traza. Por ejemplo, vitamina E, C, así como los micronutrientes selenio, cobre y zinc, ayudan a que esos macrófagos destruyan a estos antígenos que pueden ser bacterias, virus o tóxicos. Miren qué ocurre aquí. Vamos a hablar particularmente de un elemento que es el cobre. Que el cobre forma parte de enzimas que permiten la conformación de los tejidos, por ejemplo, vasculares y óseos. En este caso, lo observable es una ganancia de peso y un crecimiento normal por parte de los animales. En detrimento de esto, cuando nos falta el cobre, los animales en la etapa de cría y de recría no crecen todo lo bien que ellos genéticamente están preparados para hacer, sino que además el problema mayor es que no ganan kilos y por lo tanto no están preparándose para una etapa crítica, cual es cuando el momento del destete, cuando dejen sus madres de amamantarlos. Los radicales libres, que tan utilizado está ese término, provocan justamente una mala utilización del hierro. La pigmentación del pelo es fundamental en estos animales y ya van a ver cómo observamos este tipo de patologías. Acá, una vaca que está en un periodo de preparto necesita para su reproducción una buena cantidad de cobre para la integración del tejido conectivo, para la conformación del sistema nervioso. Recordemos también que muchos casos de deficiencia de cobre se asemejan en cuanto a su sintomatología a los fenómenos similares a los de la rabia. Muchas veces se confunden el diagnóstico de animales con rabia a animales que han cursado o que han tenido deficiencias de cobre. Lo que hablábamos del sistema inmune y el sistema de la hemoglobina, la síntesis de la hemoglobina. En la reproducción, la falta de cobre nos da una disminución de la progesterona.
Al no tener buena cantidad de progesterona, nuestras vacas pueden entrar en celo y se transforman en vacas repetidoras que al no tener buena cantidad de progesterona disminuyen sus índices reproductivos. Vacas que son seguramente montadas por el toro o a lo mejor servidas por la inseminación, pero que no están cubiertas porque ellas a los 30 días vuelven otra vez a entrar en celo. Mire lo que ocurre con estas terneras. Estas terneras estamos viendo aquí, por ejemplo, se las voy a marcar en rojo. Esta ternera aquí es una ternera que podría estar considerada de un pelo correcto, normal. Es una Holstein. Igual que esta que estamos viendo aquí. Esta también es una ternera Holstein. Pero fíjense qué pasa con su parte anterior, en la paleta. El pelo comienza a ser rojizo, igual que en su parte posterior. Ni hablar de esta ternera que está aquí, que no son Holstein colorados, son las mismas Holstein negras que estábamos viendo adelante y atrás. Sin embargo, observen cómo en el mismo campo pueden observarse con la misma alimentación animales que tienen déficit clínicos que nos están indicando que estos animales han cursado ya con una patología y que no les está permitiendo el crecimiento y el desarrollo que nosotros estamos esperando. En las razas blancas como las Nelore también se observa este tipo de patología. Por ejemplo, miren, estas pestañas que vemos aquí, estas pestañas están con una despigmentación. Y otra cosa muy observable es que el pelo comienza a ser amarillento en lugar de blanco. En el caso de una vaca Aberdeen Angus como esta, observamos que el pelo está arratonado, más duro normalmente, y de un color que en lugar de negro pasa a ser a casi marrón. Todas estas sintomatologías que yo se las estoy observando es lo que el hombre ve, es lo que nosotros estamos viendo. Lo mismo pasa con esta ternera. Es una ternera que tiene alrededor de la boca y alrededor de los ojos las antiojeras, que normalmente son signos característicos de las deficiencias. Para poder solucionar este problema contamos con un producto que se denomina CobreMax. El CobreMax es cobre solo que ayuda a prevenir las deficiencias de cobre, pero también para sacar las deficiencias de cobre que tenemos en nuestros animales. Por lo tanto, necesitamos sí o sí el aporte de cobre para que nuestros animales en el preparto, vaca adulta, cuanto también en el ternero en la cría y en la recría, reciban la suficiente cantidad de cobre para que puedan tener un crecimiento adecuado, un desarrollo adecuado y para que en el caso de la hembra pueda tener, lo que decíamos recién, una correcta reproducción y se preñe correctamente después del parto. Tengamos presente lo siguiente. Yo trato a la hembra cuando está preñada, como por ejemplo a los 60 días antes de parir, y no solamente voy a estar dando el tratamiento a la hembra, sino que voy a estar haciendo el tratamiento, ya que ella está preñada, al ternero que está en su interior. Porque hay un correcto pasaje trasplacentario desde la vaca hasta el ternero, aún adentro de ella, pero no hay un correcto aporte de cobre a través de la leche. Por lo tanto, prefiero la aplicación del cobre al momento en la cual la hembra está preñada y después cuando ese ternero nació hacer la aplicación 1 centímetro cada 100 kilos de peso o 1 centímetro cada 100 kilos de peso cada 90 o 120 días. Una de las ventajas fundamentales que tiene este producto es que se mantiene dentro del animal, dentro del hígado específicamente, por 90 o 120 días. No tengo que andar repitiendo cada 10 días, cada 5 días o cada 30 días. Otro elemento fundamental es el selenio, que nos permite no solamente cumplir una función importante en aquello que se denomina enfermedad del músculo rojo, en la enfermedad del músculo blanco, que nos da una carencia que nos golpea sobre la ganancia de peso, sino que además mejora en todo lo que es la respuesta de salud del animal. Una hembra que tiene poco selenio, su calostro no tiene suficiente cantidad de anticuerpos.
Y ustedes saben que si no tenemos suficiente cantidad de anticuerpos en el calostro, no existe la posibilidad, no tenemos la chance de que ese ternero que está alimentado con el calostro tenga también buena cantidad de anticuerpos y se defienda bien y esté sujeto a la posibilidad de enfermedades como, por ejemplo, salmonelosis, pasteurelosis o síndrome o el complejo denominado síndrome respiratorio bovino, entre los cuales hay coronavirus, rotavirus, etc. Es decir, un ternero bien protegido con calostro, con buena cantidad de anticuerpos, es un ternero que va a estar sano. Pero si su madre no tenía suficiente cantidad de selenio, no vamos a poder tener un calostro con buena cantidad de anticuerpos. Esta es la explicación de por qué es importante el selenio. Cuando una célula vive, produce lo que se denominan los metabolitos, la basura celular. Esa basura celular es este componente que vemos acá. Es agua oxigenada, H2, oxígeno 2. El organismo está preparado a través de esta enzima, que se llama glutatión peroxidasa, para destruir esa agua oxigenada que es altamente tóxica para el organismo y divide y separa esta agua oxigenada en agua y en oxígeno libre. Cuando no hay oxígeno, cuando no hay selenio, la célula se llena a su alrededor de agua oxigenada y se muere más rápidamente. La vida media se disminuye, hay inmadurez celular, el organismo tiene que reemplazar con nuevas células, pero lo que es peor, tenemos síntomas, como por ejemplo, retenciones placentarias. Por ejemplo, vamos a tener células somáticas aumentadas cuando una glándula mamaria tiene inconvenientes, cuando una glándula mamaria está sin aporte suficiente de selenio, encontramos rápidamente aumento de células somáticas, que esto significa que las células somáticas son células de descamación. Entonces, cuando más cantidad de células somáticas tengamos, las chances de tener mastitis clínicas y subclínicas aumentan. Si yo tengo una mayor cantidad de células somáticas, mis chances de tener mastitis clínica y subclínica en mis vacas aumentan. Entonces, debo aportar selenio a mis vacas en el preparto para evitar que el ternero que nazca con una disminución en el crecimiento, tenga probablemente altas chances de morirse porque los terneros que nacen con deficiencia de selenio tienen un problema a nivel regulatorio de lo que se denomina el centro cardiorrespiratorio y regulador de la temperatura, porque hay un desfasaje con respecto a la tirotrofina, que es la hormona tiroidea. Hay obviamente una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Recuerdan lo que hablábamos con respecto al tema del calostro. Hay mayor cantidad de desórdenes reproductivos, metritis, porque la retención placentaria nos induce a una retención placentaria que quedan allí restos de secundina y nos arrojan metritis o endometritis, las mastitis que hablábamos recién y el mayor conteo de células somáticas. Aquí tenemos lo que se denomina la primera enfermedad. El selenio se conoció primero que nada por esta incidencia en el problema de la enfermedad del músculo blanco. Pero eso no es lo más importante para nuestra explotación. Hoy día se conoce que los mayores inconvenientes que da la deficiencia de selenio son por él la disminución de la respuesta inmunitaria, por los problemas reproductivos y por la alta chance de generar mastitis en nuestras vacas. Aquí tenemos casos que redundan sobre aquello que yo les he estado explicando con trabajos realizados por autores renombrados como Harrison, Smith, Weiss y Hogan. Para poder solucionar este problema, para poder cubrir los déficits de selenio, contamos con Reprocel, el producto de más alta concentración de selenio y las 3 vitaminas A, D y E, que genera una respuesta inmediata para cubrir aquellos déficits que ya tenemos en nuestros animales y para hacer la prevención en el momento del preparto. Recordemos, una aplicación de Reprocel sobre vaca que está esperando su periodo de parto, es decir, 60 días antes de parir, más una repetición a los 30 días, nos garantiza tener cubierto
durante ese momento, que es la de no producción, una buena tasa de selenio que nos va a dar también o arrojar también un correcto nivel de lo que vendría a ser un aporte para que el selenio a ese nivel nos dé a nosotros una menor incidencia de mastitis, menor incidencia de retención placentaria y sobre todo un nacimiento del ternero con aptitudes suficientes como para que el ternero nacido se crezca bien y sano hasta su recría. Bueno, un elemento importante también a considerar es el magnesio. El magnesio es un elemento que pocos dan muerte, pocas deficiencias minerales nos dan muerte de los animales, pues la hipomagnesemia es una que sí nos da y nos provoca enfermedades como por ejemplo la que se denomina muerte súbita. Encontramos a las vacas, por lo general la hipomagnesemia está dada de acuerdo a temperaturas elevadas, donde nos provocan rebrotes en los animales, donde esos rebrotes que nosotros encontramos tienen una alta cantidad de potasio y una baja cantidad de magnesio. Cuando hay cantidad de días, por ejemplo, que tienen una muy corta duración, poco sol, entonces no permiten una correcta maduración del pasto. Y cuando hay una gran cantidad de agua con un aumento del contenido de agua. Todas estas características nos dan chance para que se presente la hipomagnesemia. Por ejemplo, un elevado contenido de, como decíamos hoy, de azufre nos baja la cantidad de magnesio. Un elevado contenido, por ejemplo, de agua, como hablábamos hoy, nos disminuye la cantidad de magnesio. Una baja cantidad de la materia seca nos da la mayor cantidad de chances de tener deficiencias de magnesio. La mayor cantidad de amoníaco y de nitrógeno, lo mismo que el potasio, disminuyen la ubicación del magnesio dentro del animal. Así es como tenemos también factores animales. Por ejemplo, sabemos que las hipomagnesemias se presentan y se producen mayoritariamente en vacas y en vaquillonas. Casi no existen en los terneros. Miren, solamente el 2%, solamente el 2% de los terneros pueden estar afectados por deficiencia de magnesio. Y sobre todo, algo muy particular, el estado reproductivo, por lo general en el posparto. Las vacas posparto es cuando se nos presentan con hipomagnesemia. En adultos es con elevados índices de producción, vacas altamente lecheras o que producen terneros todos los años, es también a donde nos dan altas chances de producción. Y sobre todo se presentan en vacas en un muy correcto estado de condición corporal. Es decir, vamos a encontrar vacas con hipomagnesemia cuando esas vacas están realmente gordas, cuando están en buenas condiciones. Son vacas que no están flacas y se caen en el posparto por hipomagnesemia. Una vaca con hipomagnesemia se cae particularmente con una sintomatología diferente a la de hipocalcemia. Ya han hablado en charlas anteriores con respecto al tema de la hipocalcemia. Sabemos que una vaca con hipocalcemia se cae con un coma. No está desentendida del medio que lo rodea. En cambio, una vaca con hipomagnesemia. La vaca con hipomagnesemia tiene una característica de hiperexcitabilidad, es decir, es una vaca que está temblorosa, una vaca que está con contracciones tónico-clónicas y que ella, si se pudiera levantar, cosa que a lo mejor puede hacer, atacaría como si fuese un animal agresivo. Todas esas características son diferenciales de la hipocalcemia. La hipomagnesemia da una sintomatología totalmente diferente y recuerden, se presenta siempre en animal gordo, en animal en buena condición corporal. Bueno, aquí estamos las correlaciones. Tengo una hipomagnesemia al parto, puedo tener retención placentaria, puedo producir distocia, mastitis, prolapso uterino. De esta retención placentaria nos da mortalidad embrionaria, nos puede dar una metritis, dar un anestro, ovarios quísticos, etc. Es decir, no solamente la hipomagnesemia nos da retención placentaria, nos puede producir
por ejemplo, ovarios quísticos y un anestro postparto. Otra característica que también tenemos que tener en cuenta en estas vacas es que se desarrollan deficiencias de zinc. Esta vaca que tiene problemas podales en sus 4 miembros, observen la curvatura que tiene una curvatura a convexidad superior. Esa curvatura está indicándonos que es una vaca que tiene problemas de locomoción en sus 4 miembros. Y esto está debido particularmente a que hay lesiones a nivel de las pezuñas que hacen que esa vaca tenga este tipo de lesión. Esto se denomina pododermatitis proliferativa y plantal. Se presentan en la palma de la pezuña. Y entonces observamos que esta sintomatología la observamos con deficiencia de zinc. ¿Por qué colocamos aquí un tejido testicular? Porque otro de los problemas que tenemos con el zinc son problemas reproductivos a nivel del macho. El macho con deficiencias de zinc nos genera a nosotros este tipo de particularidad. Por ejemplo, un testículo que está más grande, está como si fuese hiperdesarrollado, hipertrófico. Y observamos que a nivel del tejido testicular no hay buena cantidad de lo que denominamos germinal, el tejido germinal para producir este tejido testicular, es el encargado de producir los espermatozoides. Entonces, aquí vemos cómo el zinc forma parte de más de 200 enzimas, ayuda al metabolismo de los hidratos de carbono, mejora la síntesis de proteína, ayuda a la división celular, provoca el mejor crecimiento y reparación de los tejidos dañados. Recuerden lo que hablábamos de las patas, piel, apéndices córneos, glándulas y el desarrollo de las glándulas sexuales. Y otra cosa, control de los radicales libres. Volvemos otra vez a un elemento como mineral traza que ayuda a lo que se denominan antioxidantes, elementos antioxidantes. ¿Por qué ponemos el zinc y el magnesio? Porque aquí está, en este producto, en el Maxi Plus, tenemos la concentración más alta de magnesio y la concentración más alta de zinc de todo el mercado. Entonces podemos hacer tratamientos de la deficiencia de zinc, tratamientos de la deficiencia de magnesio con el aporte de Maxi Plus en el preparto y también en el posparto. O cuando aparezcan, de acuerdo a las temporadas, mucha lluvia y poco sol. Entonces podemos hacer prevenciones con la aplicación de Maxi Plus en nuestros animales, con una característica. Así como hablábamos que en el caso del CobreMax podíamos repetir cada 90 o 120 días, en el caso del Maxi Plus, por un problema metabólico que tienen justamente los elementos, deben ser repetidos cada 30 o 45 días. Por lo tanto, las aplicaciones de Maxi Plus, como así la de Vimofos o de Reprocel, tienen que ser más breves en cuanto a los lapsos de aplicación que la que estábamos haciendo con la utilización del CobreMax. Los colegas de Vimofarm o los colegas que conocen de este tipo de tratamientos están adecuados y a sabiendas que existen este tipo de tratamientos que se generan de acuerdo a cada uno de los campos o de las fincas. Nosotros damos una idea de qué tipo de tratamientos son, por ejemplo, esto desde el nacimiento hasta el destete, o por ejemplo esto que sirven para el tratamiento de vacas en anestro, como hablábamos, al momento de la palpación, Reprocel y CobreMax. Cuando encontramos que esa vaca estaba en anestro, le decidimos aplicar Reprocel y CobreMax. A los 7 días aplicamos el fósforo para poder obtener una correcta ovulación y a los 15 días volvemos a repetir. Es decir, este tratamiento es un tratamiento que se puede adaptar de acuerdo a las sugerencias y a la buen asesoramiento que tengamos por parte de los colegas. Otro tratamiento para las vaquillas, 60 días antes del parto, al momento del secado, Reprocel y CobreMax. 30 días antes, repetimos el Reprocel y damos Maxi Plus. Y al momento del parto, aplicamos Reprocel y CobreMax. Tengan en cuenta, soliciten el asesoramiento, soliciten la consulta, realicen la consulta, porque es lo más importante que nosotros podemos recurrir. Visitar
a los veterinarios para que ellos nos den a nosotros la sugerencia adecuada. Y recuerden, la utilización de los inyectables es solamente para reponer, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, aquello que el animal no ha ingerido. No podemos nosotros pensar que el animal va a vivir con 5, 10 o 15 centímetros cúbicos del elemento que nosotros estemos aplicando. Ahora, es fundamental para poder lograr correctas producciones y correctas reproducciones y ganancia de peso, la utilización de estos minerales traza. Desde ya, muchas gracias por vuestra atención. Les envío un cordial saludo y quedo a la disposición para cualquier consulta que ustedes deseen hacer a través del correo electrónico y a través de nuestra página web www.farvic.com.ar. Muchas gracias.